¿Alguna vez te ha pasado que te han ofrecido algo demasiado bueno para ser verdad? Pues bueno, justamente esto sucedió en 2011 con una supuesta oportunidad de inversión llamada Bitcoin Saving and Trust. Con la promesa de una rentabilidad del 7% semanal, más de 100 personas cayeron en lo que terminó siendo un esquema Ponzi que usaba Bitcoin. Pero, ¿eso significa entonces que Bitcoin en sí es una estafa o una pirámide? Pues bueno, hoy vamos a aclarar este mito y otros alrededor de la criptomoneda líder. La codicia, la desinformación, la ignorancia y la credulidad les pasó factura a más de 100 personas que perdieron su dinero en este esquema. Pero ¿quieres saber qué es lo más triste de todo esto? Que esto nos pudo pasar a cualquiera de nosotros cuando aún éramos novatos en el mundo de las criptomonedas y creíamos en el dinero fácil. Estos casos de estafa lamentablemente son comunes en el sector cripto y le crean una mala fama a este sector tan hermoso. Hola, mi nombre es Esteban Huasca, soy estudiante de Finanzas y Comercio Internacional y como tú estoy fascinado por cómo Bitcoin y la tecnología blockchain están revolucionando el mundo de las finanzas. Bienvenidos a este canal. Antes que nada, demos contexto y definamos de manera muy breve qué es Bitcoin. Bitcoin es una moneda digital descentralizada, es decir, que la información y las operaciones se gestionan por una red de nodos independientes que están esparcidos alrededor del mundo. Esto garantiza la seguridad, la transparencia y reduce la dependencia a una única entidad. Bitcoin está basada en tecnología blockchain, la cual fue creada en 2009 por una persona o un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Bitcoin permite transacciones entre usuarios sin intermediarios como los bancos, ofreciendo seguridad y transparencia mediante un sistema criptográfico que valida y registra todas las transacciones en un libro contable público. Su suministro está limitado a 21 millones de monedas, lo que contribuye a su escasez y a su valor. El primer mito que quiero desmentir en este video es que Bitcoin es una pirámide. A diferencia de una pirámide, Bitcoin no depende de nuevos inversores para su valor. Es un activo descentralizado que funciona como un commodity, al igual que el oro o el petróleo. Su valor está en su uso real y su oferta limitada. Un esquema piramidal consiste en una captación de dinero mediante la promesa de ganancias elevadas a los participantes. Sin embargo, dichas ganancias dependen única y exclusivamente de la entrada continua de nuevos participantes. Como pueden ver, esta estructura es insostenible, pues con el tiempo colapsa cuando ya no hay nuevos participantes que puedan sostener los pagos prometidos a los inversores previos. El funcionamiento de Bitcoin es totalmente diferente y muchísimo más complejo. De hecho, literalmente, una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. La inversión en Bitcoin no implica ningún tipo de reclutamiento. Su valor se basa en la oferta y la demanda del mercado. Además, es un activo digital con usos en la vida real, como transferencias de valor, reserva de valor y otras aplicaciones financieras descentralizadas. Bitcoin es descentralizado, es decir, que nadie maneja o manipula el flujo de los fondos. No tiene un gerente o un presidente ni una mesa directiva. Además, es un protocolo abierto. Las transacciones son públicas y rastreables. Como Bitcoin Savings and Trust, se puede crear pirámides usando Bitcoin, pero usándolo como cualquier otra divisa o moneda. Decir que Bitcoin es una pirámide es como decir que el peso colombiano es una pirámide porque hace unos años existió DMG, la famosa pirámide que estafó a tantos colombianos. ¿A que no tiene sentido, verdad? Revisemos entonces el segundo mito. Bitcoin es o ha sido en algunos momentos una burbuja financiera. Según el Diccionario Económico de Expansión, una burbuja especulativa es un fenómeno económico consistente en el incremento desproporcionado del precio corriente de algún activo o producto, de forma que dicho precio se aleja sustancialmente del valor teórico del mismo. ¿Y a qué nos referimos con valor real o valor teórico? Pues bueno, según Sevilla en 2016, el valor real es aquel que un inversor racional, completamente informado acerca de todo lo que rodea a este activo, está dispuesto a pagar por él. En los siguientes estudios, realizados ambos en 2019, los autores nos cuentan cómo hubo un comportamiento de burbuja especulativa cuando entre 2017 y 2018 su precio alcanzó un máximo de $19.900 y posteriormente cayó por debajo de los $6.000. Esta burbuja financiera que se infló en el 2017 y que explotó en el 2018 fue motivada por la especulación masiva y la euforia en el mercado de criptoactivos. Estos estudios usaron métodos estadísticos como la regresión lineal para determinar que sí se produjo una burbuja financiera. Así que podríamos decir entonces que este mito es verdad, o al menos una verdad parcial, pues como explicaré en unos momentos, el valor real de Bitcoin no es su precio en dólares. El Fear of Missing Out, o mejor conocido como FOMO, fue descrito por el psicólogo Dan Herman en la década de los 90 como una sensación de ansiedad que surge cuando se percibe que otros están disfrutando de experiencias positivas de las cuales uno está ausente.
Este término se ha vuelto conocido gracias a las redes sociales, pues describe la obsesión continua que tenemos con dichas redes y cómo está en la naturaleza del ser humano buscar validación y sentido de pertenencia. En este caso, publicando los mejores momentos de sus vidas en redes, sin mencionar cómo dejamos a merced de un algoritmo que además estimula nuestra gratificación instantánea gran parte de nuestra estabilidad emocional. Esta patología es extrapolable a las inversiones y en este caso a Bitcoin y su momento de burbuja financiera en 2017 y 2018. Pues el FOMO en las inversiones es un sesgo emocional y se produce cuando el inversor siente un impulso de comprar o vender un producto financiero porque popularmente se cree que la compra o la venta de ese producto es la mejor opción. Básicamente es la ansiedad de perder una oportunidad de ganancia. Este pensamiento motiva una compra irracional de un activo sin importar si el precio ya es alto o si se aleja de su valor real. Esto no solo sucede en Bitcoin, sucede en cualquier activo rentable, y esto habla más de nosotros como seres humanos que el activo en sí, pues no contempla el análisis fundamental del activo, solo contempla la sed de dinero fácil de la sociedad actual. A lo largo de la historia han ocurrido varias burbujas, como la burbuja inmobiliaria del 2008, la burbuja de Tesla en 2020, la burbuja de las .com en 1999. Pues esto no implica que el sector inmobiliario, Tesla y las compañías de tecnología sean malos sectores o una mala idea invertir en ellos. Implica más bien, entre muchas otras cosas, que a la hora de invertir hay que tener en cuenta el riesgo y entender que es mejor planificar más que de forma conservadora, pesimista, lo cual esto le permitirá al inversor adelantarse a cualquier movimiento del mercado y entender que así funciona y que absolutamente nadie sabe qué sucederá en el futuro. Sin embargo, posiblemente el FOMO no es la única razón por la cual se forjó esta burbuja financiera. Existen otros factores a tener muy en cuenta. Uno de ellos es lo joven que es Bitcoin y cómo la distribución de dicho activo está acaparado por grandes institucionales, dueños de grandes cantidades. Dichos institucionales son capaces de aumentar el precio si no venden su posición en el mercado, haciendo que la oferta de Bitcoin se reduzca y por ende su precio suba. También son capaces de disminuir el precio si venden grandes cantidades, aumentando la oferta, motivando el FOMO bajista y posteriormente recomprando un mejor precio. Y a este comportamiento se le conoce como manipulación de mercado y a dichos institucionales se les conoce como ballenas. Debido a esto es que Bitcoin es considerado como un activo de alto riesgo, pues la volatilidad en su precio de mercado es altísima. Entonces esto genera grandes ganancias, pero también grandes pérdidas. Uno de los consejos que los inversores más experimentados dan de forma reiterada es invertir dinero que te puedas permitir perder. Esto hará que no te preocupes por dicha inversión, y es que el factor mentalidad es crucial para aguantar los vaivenes que trae el mercado. Si no tienes necesidad de usar tu dinero invertido, pues no tendrás problema en aguantar la volatilidad, no venderás tu posición en pérdidas y por ende pues la mencionada volatilidad solo será un peaje a pagar para conseguir ganancias futuras. Aprovechando que tocó este tema, me gustaría compartirles la frase del día de hoy. Es del libro La psicología del dinero, escrito por Morgan Housel, y dice: el truco está en convencerte de que la tarifa del mercado merece la pena. Esa es la única forma de encarar debidamente la volatilidad y la incertidumbre, no solo tolerándola, sino percatándote de que es una tarifa de entrada que vale la pena pagar. ¿Cuál es realmente el valor de Bitcoin? Es importante entender también que el valor de Bitcoin no está supeditado a su precio en dólares. Cuando vas a invertir en una empresa, lo que sueles hacer es empezar por un análisis financiero. Entonces, por ejemplo, mira los estados financieros, los ratios, los crecimientos en sus ingresos. Luego analizas el modelo de negocio de dicha empresa, su equipo de gestión, el mercado, la competencia, los riesgos operativos, financieros y de mercado. Realizas proyecciones futuras. También miras la coyuntura macroeconómica que puede impactar en dicha empresa. Y todos estos factores vendrían siendo pues el valor intrínseco de la empresa. Pues bueno, esto no lo puedes hacer en Bitcoin. Pues su valor intrínseco no está dado por su valor en dólares ni por los análisis financieros mencionados previamente. Pues Bitcoin no es una empresa. Tampoco lo puedes analizar como una divisa con proyección a superar al dólar como divisa mundial. Al menos no aún. Y hablaré de este tema en próximos videos. Bitcoin entonces es diferente. En 2015, el US Commodity Futures Trading Commission declaró oficialmente a Bitcoin como un commodity. ¿Y qué es esto de un commodity? Pues bueno, un commodity se define como un material tangible que se puede comerciar, vender o comprar. Al no estar aún procesado, no posee un valor añadido o diferencial más allá de su proveniencia, razón por la cual se suele usar como una materia prima en la fabricación de productos más refinados. Algunos ejemplos de commodities serían el petróleo, el oro, el gas natural, maíz o granos. Los commodities se clasifican en 4 categorías: los agrícolas, los metálicos, los energéticos y los digitales y virtuales, y es aquí donde se clasifica Bitcoin.
La CFTC regula los mercados de futuros y opciones en Estados Unidos. Esto proporciona un anhelado marco legal para su negociación en mercados financieros. Pero ¿cuáles son las características de Bitcoin que hace que se considere un commodity? Bueno, pues son varias. La primera es que no tiene un emisor central, es decir, que no está controlado por ningún gobierno ni banco central o entidad privada. La segunda es que es un activo homogéneo, es decir, que no hay diferencias en calidad o características entre cada Bitcoin. La tercera es que tiene características similares al oro, pues se usa como reserva de valor. Es divisible, es portable, tiene una escasez limitada, es decir que existe un suministro determinado de 21 millones de monedas y al igual que el oro es un recurso finito. Bitcoin ya cuenta con una aceptación global, siendo usado como método de intercambio en todo el mundo. El valor intrínseco de Bitcoin no se deriva de flujos de caja o activos físicos, más bien se deriva de sus propiedades tecnológicas y características ya mencionadas. Por supuesto que su valor es difícil de cuantificar bajo los términos tradicionales. Sin embargo, su valor intrínseco radica en que es un activo con capacidad de ofrecer un sistema financiero alternativo, seguro y descentralizado, resistente a intervenciones externas y a la inflación, además de ser una reserva de valor similar al oro. De esto último surge una pregunta clave, y es ¿cuál es el papel de los bancos centrales en la política monetaria de los países y por qué deberíamos valorar más la descentralización? Pues bueno, esto te lo explicaré en el siguiente video. Gracias por quedarte hasta el final, y si te gustó este video, por favor deja tu like y suscríbete.